Cuando las cosas te dan más fáciles, en ese momento no sabes apreciarlas igual. Bueno, es que esto me va a dar como muchísima vergüenza compartirlo. No me pienso dedicar a mi pasión y encima sufrir o venderme. Qué fuerte. Creo a ciegas en lo que hago. Llegué a Madrid y lo primero que hice fue... Estoy grabando. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo descubriste que tenías un talento, un interés en la música? Empezó sin profesores y sin ninguna referencia. Tenía 6 años. Mi madre le dijo a su profesora Mercedes, que si podía apuntar a su hija a clases. Claro, Mercedes, harta de que le trajeran a niñas de 5, 6, 7 años que pasaban de la profesora, dijo como no, espérate, tal. Hasta que un día me senté en un momento y saqué una canción a medio oído y en ese momento Mercedes dijo, no, venga, que se apunte ya. Total, que estoy con Mercedes unos años y me quiero presentar para entrar en el conservatorio. Yo entré en guitarra, dejo guitarra porque no era para mí y al año siguiente me vuelvo a presentar y resulta que me cogen en piano, pero me cogen en cuarto directamente. Entonces hubo allí 2 años de teoría musical y de todas las asignaturas del conservatorio que no di. La verdad es que me cuesta mucho más tocar de persona a persona cuando se hace mucho más íntimo que cuando me ponen 5.000 personas delante. Ahí me vengo arriba. Pero sí te pones nerviosa a la hora de presentar en uno. Sí, hombre, he tenido mis momentos de ponerme nerviosa y es algo muy bonito porque eso es parte de que luego te salga con más fuerza, pero nunca... No, y con el piano menos. Cuando era pequeña, cada vez que salía a tocar había un ritual. Me recordaba a mí misma que el concierto me lo iba a dar a mí. Era muy consciente de que me tenía que olvidar de que había gente ahí fuera. Era un momento meditativo, porque sabía que si yo lo disfrutaba era cuando realmente la gente lo iba a disfrutar. Obviamente mi objetivo era conectar con los demás y que todos disfrutásemos, pero tenía que hacer ese pequeño gesto egoísta de hacerlo solo para mí. Y de verdad meterme ahí y llenarme por dentro, ¿no? Entonces, efectivamente, salía, tenía que saludar. Me sentaba en el piano, me quedaba allí, delante del piano, respiraba. Tinanina, tinanana, tinanana, y sonaba un móvil. En este momento miraba, así como una especie de... Ya está, me daba la vuelta. Mensaje, apagar vuestros móviles, no me cortéis el rollo. Me volví a poner enfrente del piano. Y ya cuando realmente sentía que estaba preparada, ¡boom! Y empezaba con toda esa calma, con todas esas ganas. ¡Qué bonito! Porque además no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. O sea, lo de ahora es muy bonito, ya hablaremos de eso. Sí, pero es la base de música, de piano, de cómo... Y el silencio, y la manera tan distinta de presentar la música, y el respeto por la música clásica. ¡Wow! No sé, ya más tan pequeña, ¿no? Ah, bueno, y si me equivocaba, ¿qué podía pasar? Con mi par de... paraba, me decía, no me gusta cómo ha empezado. O simplemente es que no me gustaba cómo había empezado. Obviamente esto lo hice muy pocas veces. Pero sí, sentía que no lo iba a disfrutar o que no lo había empezado como quería realmente, me daba la oportunidad de volver a empezar. Y como que a día de hoy aprendo, ¿no? De esa niña pequeña que se daba tanto espacio para poder hacer las cosas bien. Espera. Cuando creces, me pongo también un poco emocional porque simplemente te pones como un automático y quieres hacer las cosas como súper bien, tus prioridades y objetivos empiezan a cambiar, ¿no? Y en vez de simplemente disfrutar, que es como realmente llegas a la gente. Bueno, es que esto me va a dar como muchísima vergüenza compartirlo. Gracias. Y claro, tus objetivos también pues entran las obligaciones, el tener que vivir por tu cuenta, obviamente ganarte el pan de cada día, lo que piensen los demás, y dejas de darle prioridad a lo más importante. Y hoy
aprendo de esa niña pequeña. A lo mejor sí he tenido momentos que me he sentido un poquito más desconectada y tal, pero si me dedico a la música hoy en día es realmente porque un momento tuve que decidir dedicarme a la música porque era mi pasión. Entonces siempre tendré súper claro que si lo hago lo voy a disfrutar. No me pienso dedicar a mi pasión y encima sufrir o venderme o hacer algo que no tiene que ver con lo que me sale de dentro. Siempre pensé que la sensibilidad era ser más débil y no, tiene muchísimo power. Gracias a mis momentos de mayor sensibilidad han sido también los que más me han inspirado para componer. Cuando te veo tocar piano, te enchufas, cierras los ojos y siento eso, cuando entras como que a esa nube de emociones y expresarlas con la música. A veces es como casi que ni viniese de mí. Cierro los ojos, me pongo a tocar, me dejo llevar y cuando termino casi ni me acuerdo de lo que ha pasado. Es alucinante. Cuando eras niña, ¿sabías que iba a ser algo que ibas a hacer el resto de tu vida o que ibas siempre a estar conectada con la música? Buena pregunta. Resultó el momento que tenía que decidir qué hacer con mi carrera. Y en ese momento tuve clarísimo que no me quería dedicar a la música, porque iba a hacer dinero de ello. ¡Qué feo! Así que hice administración y dirección de empresas. Aquí en Madrid y en Londres. No cambiaría la secuencia de cómo han pasado las cosas, porque gracias a eso también hago lo que hago hoy. Aprendí del business, que quieras o no, pues es una industria dura y tienes que llegar preparado. Yo vengo del mundo clásico, del conservatorio. By the way, se me olvida decir que Chopin es y siempre será mi compositor favorito. Si tuviese que cenar con alguien, Chopin. Y en Londres conocí también a muchísimas personas que les encantaba la música. Entonces ahí fue mi primera experiencia. Grabé mi primera canción que se llama Mi Paraíso, que está en YouTube, en Metropolis Studio, que es un pedazo de estudio. Ha grabado Adele, ha grabado Beyoncé, o sea, yo no me lo podía creer. Y sobre todo no me lo podía creer porque yo me iba a dedicar al business. Yo estaba allí como que me había colado. Me acuerdo que estaban grabando un álbum con T-Pain, Kanye West, Nelly, no sé, una pasada. Y entonces tuve como una especie de doble vida en tercero de carrera, en la que por las mañanas, de 9 a 3 o a 2, hacía prácticas en una inmobiliaria, de 5 a 9 daba clases en la universidad y luego los fines de semana me iba a Londres a ver qué hacía esta gente. Y de esas, ¿no? De esas 3 experiencias que estaba viviendo al mismo tiempo, resulta que donde más cómoda me sentía era con estos peces gordos. En el estudio de grabación me sentía como Pedro por su casa. Y luego en realidad llegaba al trabajo de inmobiliaria por las mañanas y me sentía como, ¿qué hay que hacer? Que ahí empecé a notar que donde realmente me sentía en casa y donde me soltaba y todo fluía era en aquel estudio de grabación. Fue un regalo y que siempre recordaré y que seguramente gracias a ello hoy me dediqué a esto. Y así tendré muchas pequeñas historias que gracias a ello hoy me dedico a esto. Y ya está. Se acaba mi chollo, termino la carrera y empiezo a trabajar en un fondo de capital riesgo. Yo notaba cómo me iba volviendo gris, me iba hasta cambiando la forma del cuerpo. Y estaba triste. Tuve una especie de ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mañana tengo que volver al trabajo y por primera vez en mi vida tuve este pensamiento, que es: yo toda la vida he sido súper responsable. Siento que mi padre y mi madre lo han dado todo por mí. Entonces yo tenía ese objetivo. Estudiaba, hacía las cosas increíblemente bien y luego sentía que soldaba esa deuda que tenía porque me estaban dando las mejores posibilidades para poder crecer en mi vida. Pero cuando de repente entro en un trabajo en el que ya por primera vez en la vida me pregunto a mí misma: Lola, esta vez, ¿a quién le tienes que dar los resultados de este trabajo? Y me di cuenta que era a mí misma. Y ahí fue cuando me di cuenta que a mí no me estaba dando ningún resultado.
me sentía vacía, que no le estaba encontrando ningún sentido a lo que estaba haciendo y que por primera vez además realmente me preguntaba que qué quería hacer, que joder, eso iba a ser mi vida. Entonces ahí todo empezó a cambiar. Sí, me di cuenta que ya no había nadie a quien demostrarle. La palabra es demostrar, ¿no? Qué fuerte. Siempre tenemos como que demostrarle a alguien nuestro valor. Y en ese momento yo a mí misma no me estaba demostrando nada. Y bueno, pues con mi grupo de Londres, me hice viajes increíbles con ellos. Uno de ellos fue a California, a Coachella, y tocaban The XX, que durante muchos años fueron mi grupo favorito. O sea, para mí era el sonido de los dioses. Sentía miedo por verles en directo y que me decepcionaran. Y empezaron. Y fue increíble. Y ya después de la primera, segunda canción, ¡boom!, me relajé. Y empecé a disfrutarlo de verdad. Y Romy, la cantante de XX, se emocionó y se le saltó una lágrima en el escenario. Entonces, claro, yo me quedé flipando de pensar que era el sonido de los dioses a que fuese una persona con sentimientos que se podía echar a llorar en un escenario. Y en ese momento como que mi cerebro hizo un chung, 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 conexiones. Y dije, anda, si es un ser humano igual que yo. O sea, que es que yo podría estar haciendo eso. Porque de verdad, o sea, cuando os cuento que para mí era el sonido de los dioses, es que es de verdad. A día de hoy yo escucho una canción y la analizo. Pero es que antes yo no las analizaba, yo flying free. Pero sí, en ese momento lo supe. Claro, yo llego a Madrid y dejo el trabajo. Y esa misma noche, mamá, voy a dejar el curro. Voy a dejar el curro, me voy a dedicar a la música. He encontrado la pasión de mi vida. Mi madre en ese momento llama a mi hermana por detrás. Oye, mira, Guadalupe, a ver si puedes hablar con tu hermana. No sé qué se ha metido allí. La niña se ha ido a California y no sé, dice que va a dejar el trabajo. Cuando yo llegué a Madrid, y lo primero que hice fue dejar el trabajo. En su día nadie lo recogió como algo muy normal. Mis amigas me decían que sí me había vuelto loca. Luego mi madre sí que me apoyó. Mi padre es mi fan número uno, pero papá en su día, te lo conté después de dejar el trabajo, porque es que no me atreví a contártelo antes. Y me echaste una bronca. Sí, no tuve mucha ayuda en un inicio, la verdad, ni mucho apoyo. Estaba muy perdida. O sea, yo en ese momento ni siquiera sabía que iba a ser DJ. A mí me encanta componer y mi idea era producir, componer, compartir mis canciones, pero no tenía ningún rumbo. Eso sí, las ganas. Tenía unas ganas, una determinación, un enfoque, si tengo que hablar con cualquier persona, hablaré con cualquier persona. Me acuerdo que di con el manager de DXX por Instagram. Estuvimos hablando durante varios días y a los varios días dije, bueno, a ver, ¿quién es? Me pongo a buscar información sobre este personaje y resulta que es Caius Pawson, que es el manager de DXX, que ha creado 2 record labels en Londres súper importantes y que yo estaba hablando tranquilamente con él. En una de estas, Caius me dijo, bueno, yo justo llego a Londres el 7 de junio. Y yo, qué casualidad, Caius, mira, yo también. Comprar vuelos. Y así empecé a hacerlo con un montón de situaciones, total, que me planté en Londres. Como tal, no saqué nada de esa situación, o sí, o saqué mucho, porque saqué experiencia, saqué vida. Pero eso lo empecé a hacer y me empapé de información, de conocer gente, de que me contaran las historias de otras personas, de inspirarme a través de escucharles y poder ir descifrando un poco cuál iba a ser mi camino. Bueno, sí. Cuando di la noticia en mi trabajo de que lo dejaba, ellos me pidieron que trabajase un mes más de pensar que qué hacía con mi vida. Y resulta que unos meses antes había ido a Londres para presentarme a X Factor. Y ese domingo recibo un mail, ¡pum!,
has pasado a la siguiente prueba. Llamé a mi jefe, se lo dije y ala, me cogí un vuelo a Londres, me voy a Londres y efectivamente pues me presento a X Factor. Me quedaba en casa de una amiga mía, de Joana. Yo quería ir súper pronto porque las pruebas empezaban a las 7 de la mañana. Por esos momentos me dijeron que beber ron era bueno para tener la voz preparada para cantar. Entonces, claro, me fui con una botella de ron en mi bolso. Y estuvimos allí esperando todo el día. Fuera, además hacía frío, hasta las 6, 7 de la tarde. Y ya por fin me va a tocar hacer la prueba. Y entonces recuerdo que había como 3 filitas y justo antes me dio por irme al baño y prepararme. Y ya bajo a la cola, hago la cola y me pasan con la persona con la que me iba a entrevistar. Una entrevista muy cortita, ¿cómo te llamas? Soy Lola, tal. Y canto Ain't no sunshine when she's gone. Estaba nerviosa, estaba cansada. Y el tío me corta a mitad de la canción y me dice, mira, que no. Gracias, hasta luego. Y le digo, ni hablar, o sea, me he venido de España para hacer esta prueba. Llevo desde las 7, 8 de la mañana esperando, hago lo que haga falta, que no. Que es que además te diré una cosa, ya no es solo cantar, es que te has presentado y no me has mirado a los ojos. Así que te falta mucho para ser una estrella medio largas. Como que me iba a chantar, rollo, oye, he perdido esta oportunidad. Estaba cogiendo mis cosas, me estaba acercando a la puerta y en ese momento dice, ni hablar. Había un montón de policías, además, no sé qué hice. Me fui al baño, que había que subir las escaleras que había subido al principio. Me relajé, dije, bueno, me voy a colar en otra de las colas. Hola, soy Lola Bozzano, he venido a tal y he venido desde España ya con, en plan, mira, me coges. Canté, abrí los pulmones, el pecho. Ya, muy bien, señorita, ha pasado a la siguiente prueba, tal, toma. Y yo, santo cielo. Me llevó la experiencia de aprender, de reunir las fuerzas, de poder creer en ti. Tú tienes esa persistencia, esa ambición de que no tomas un no por sentado y creo que eso lo has tenido toda tu vida, por lo que yo he visto, como que siempre has sido persistente, no tomar un no. No es solo no tomar un no, porque luego me dijeron que no y a lo mejor no estaba en mi camino a hacer X Factor, pero confío en que hay música dentro de mí y compartirla con la gente y ver las caras de felicidad y que ellos quieren escuchar más, que me digan que les llego al alma. Es un regalo. Creo a ciegas en lo que hago, lo haré toda la vida. Y es que me hace feliz. Oye, que puede llegar a muchas más personas y llegar al mundo entero feliz y estar encantada de poder hacer eso. Vaya responsabilidad, por cierto, que esa es otra, lo guardaría para otra entrevista, el hecho de darte el lugar a uno mismo para triunfar. ¿Cómo nos saboteamos a nosotros mismos porque no nos atrevemos a triunfar? De muchas maneras, ¿eh? Y no, realmente es una responsabilidad súper grande. Pero bueno, no voy a entrar en ello ahora porque creo que daría a otro tema de conversación larguísimo. Por ejemplo, si te hubieras quedado en business y no hubieras hecho ese paso. ¿Sabes lo que me decían? Que qué valiente, pero ¿cómo te has atrevido? En cuanto estuve viendo a DXX en ese momento tal, lo tuve claro, pero cristalino. O sea, yo sabía que ya nunca más iba a hacer otra cosa que no fuese música. Entonces no fui valiente, yo fui una inconsciente que llegué de vuelta a España y tiré para adelante sin tener un objetivo, sin tener personas cercanas en mi mundo que se dedicaran a la música, sin tener nada, ni siquiera un plan. Y valentía, bueno, es que yo no pensé, yo hice en ese momento. A veces es muy importante hacer y pensar menos. Tienes una voz muy bonita, eres famosa por piano, por voz y por electrónica. El factor voz, ¿cómo lo decidiste introducir en la ecuación? Es gracioso porque nunca supe que tenía una voz. Fue lo último que descubrí. Bueno, no, lo último es el DJ set. Cogí la letra de Hold On, We Are Going Home de Drake
y la canté por encima de mi piano improvisado con otra melodía totalmente distinta y lo grabé y se lo envié a mi hermana. ¡Wow! Lola, qué bonito tal, esto es increíble. ¿Y quién canta? Y yo, bueno, vale, fantástico. También se lo envié a unos amigos míos, Steve Monks, que iban a dar un concierto con Baker Mat en el Hipódromo de Madrid. Me dijeron, oye Lola, ¿y no quieres cantar con nosotros? 2 meses después estaba cantando con 5.000 personas delante de mí. Mi primera experiencia literal cantando. Mi idea era producir, componer, cantar, ser la próxima Beyoncé de mi género. Pero sí, sí, yo además pensaba que esto era pan comida, vamos, que yo iba a empezar y estrella del rock and roll, pero no, no es así. Lleva su trabajo. Lola Bozano es mucho electrónica, DJ, música, piano, voz. Dame un poquito de cómo fue tu primera experiencia con música electrónica. La electrónica ya me gustaba antes de que me empezase a dedicar a esto. Conocí a DJs, fue lo que más conocí desde que me empecé a meter en este mundo. Y uno de ellos, Pombo, me dijo, mira, están sorteando unas clases para ayudarte a ser DJ y tal, y para entrar como con una compañía que además directamente pues, te pone en eventos cool. Y me lo envió. Y nada, yo ya llegaba, no sé si 2 o 3 días tarde al sorteo, lo hice y además les escribí. No una vez, les escribí 1, 2, 3. Oye, mira, he subido esta foto. Oye, ¿qué tal? Es que creo que de verdad tenéis que cogerme. Gané el concurso. ¿Cómo se dice? Lo amañé. Ellos no lo saben, pero yo lo amañé. Realmente yo aprendí, yo creo en casa. Aprendes en casa. Me compré una mesa y me puse a pinchar, de verdad. Horas y horas. Y de la noche a la mañana, además, es que me metieron en un evento con Mau de no haber pinchado en la vida. Claro, yo estuve 1 o 2 semanas estudiándome el evento. Primer tema, segundo tema, vale, armónicamente esto funciona con esto, además lo voy a meter en el segundo 48, a lo mejor eran 2 horas de sesión, las tenía estudiadas las 2 horas, pero que en mi vida. Pero no metiste piano esa primera vez. Ya. No, el piano vino porque me faltaba algo más, no me sentía como totalmente realizada, siempre mi cabeza estaba creando melodías y necesitaba añadirle algo más, y sigue faltándome algo más. Yo haría, no sé, música en directo todo el rato. Pombo, gracias porque ese mensaje inofensivo me lleva a donde estoy hoy. Sí, al final aprendes de todas partes y aprendes muchísimo de la gente observando. ¿Quién va a ver esto? ¿Qué crees que quieran saber ellos de ti? Que soy una persona normal. Bueno, creo que nadie es normal, ¿no? Cada uno tenemos nuestras rarezas. Pero a veces me da la sensación que, bueno, Instagram, por así decirlo, es mi carta de presentación. Y estoy agradecida de que exista y de que gracias a eso pues me han salido un montón de eventos, he podido llegar a más gente. Pero quieras o no, lo que hay ahí es pues, tu foto, todo es fantástico. Y siento que esto es más real. Poder expresar más allá. Siento que con la música no solo quiero pues hacer bailar a la gente, es un objetivo precioso, pero va mucho más allá, o sea, es un mensaje. Yo he visto mucha gente que te envía mensajes después de un concierto, como que los tocas y después te mandan a veces un párrafo expresando qué buena. O sea, te pasa muy seguido. Creo que es un sentimiento especial que logras. Sí, ahí siento que siempre consigo conectar de una manera preciosa y cada vez más, o sea, porque cada vez también cojo más confianza. ¿Y alguna vez has tenido un momento vergonzoso que la has cagado o que enfrente mucha gente? O sea, yo he visto cuánta gente te va a ver y yo digo, o sea, tienes valor para ponerte enfrente de tantas personas. Algún momento vergonzoso. La mítica de estoy entrando en momento flow máximo, empiezas con el baile raro, ta, 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 pa, pausa. y música, adiós. Sí, venga, que no, que es broma, play. y mola. Yo creo que la gente en ese momento como que aplaude o si se da cuenta de algo es como, o sea... Antes solía ser súper perfeccionista. Es una palabra que en el fondo no me gusta nada. Es mentira, además. La gente lo presenta como no, es que me gusta hacer las cosas demasiado bien, tal. No, no estás confiando lo suficiente. Ser perfeccionista
es claro que es que al final no te vas a atrever a compartir lo que estás haciendo porque no te crees que esté a su 100%. Y no hace falta. Mm. Ahora que has vivido todo eso, que sí funcionó, que al principio tal vez mucha gente te dudó cuando hiciste ese cambio de me voy a dedicar a la música. Algo tal vez que te hubieras dicho a ti. Aprender a soltar para todo, también a fluir. Confiar en lo que la vida tiene preparado para ti. Dentro de que tú vas a dar lo mejor de ti. O sea, no solo hay que confiar en plan, que vengan los logros a mi ser. No, o sea, tienes que buscarlos. Pero si la vida te lo pone difícil, si a la primera te dicen que no, o te dicen que sí, pero no era lo que esperabas, al final las cosas van a pasar como van a pasar. O sea, el frustrarse es opcional. Y suena muy fácil así dicho, pero es que es real y creo que esa parte sí que se puede controlar. La de respirar profundo y aceptar que una situación es de cierta manera y dejar de controlar con tu cabeza lo que quieras que pase, porque yo es que quiero que esto pase así. Es que a lo mejor de esa manera no es la mejor para ti. Recuerdo, igual que os he contado una buena experiencia, recuerdo una mala experiencia. Pachá Ibiza. La primera vez también que te ponen a... Esto fue hace unos años. Y claro, es gracioso porque la mala experiencia fue en mi cabeza, porque todo el mundo afuera estaba encantado. Lo quise controlar todo tanto, hacerlo todo tan bien. Me acuerdo más que toqué con Jan Blomqvist, que a mí me encanta cómo él toca. Entonces, en vez de recoger esa situación como qué maravilla, lo voy a gozar, me lo voy a disfrutar un montón. Me ha pasado muy pocas veces, ¿eh? Pero es que esa vez me pasó y sufrí innecesariamente. Y estuve rígida. Que no se me mueva una nota del piano, se me vaya la voz, que tengo que meter este cambio y hacer 3 o 4 canciones arriba al mismo tiempo porque me quiero superar. Y no, o sea, es música. Decidí hacer esto porque amo la música y porque antes precisamente me sentía vacía. Entonces, gran aprendizaje esa noche, la verdad. Es que no me atrevía ni a llamar al que me había contratado porque mi cabeza estaba colapsando. Y tardé como 2 días en hablar con él. Y ya me llamó él. Le cojo. Oye, Lola, ¿qué setazo te hiciste el otro día? Y yo, es que no era ni consciente de lo que había pasado ese día. Y te lo disfrutas ahora cuando estás... Ahora es mi prioridad. Este año, ¿cuál fue? Este año es que ha sido muy fuerte, de verdad, todos. Porque antes me podían pasar, pues, no tan heavy como el que os acabo de contar. Al principio te están conociendo, estás compartiendo tu música por primera vez, pues tu cabeza te puede hacer pasar malas jugadas. Te encuentras con gente pues, que no es tan simpática y estás ahí tú con toda tu inocencia y tu sensibilidad y de repente pues no obtienes la respuesta que quieras. Mira, otro consejo: que te dé igual lo que te digan los demás, lo que piensen los demás. Esto es como toda la vida. Habrá personas a las que no le guste lo que hagas. Entonces, que vas a vivir con su opinión. Tu opinión es la más importante. Por supuesto, críticas constructivas, todas las del mundo, y poder seguir creciendo. O sea, cuando yo toco mis temas en directo o cuando le meto el piano, sobre todo cuando toco mis temas, es cuando realmente más conecto conmigo y por lo tanto con los demás. Cada vez meto más de eso, cada vez fluyo más. Y me los disfruto todos, ya no hay duda. Es que incluso algo, si en el evento sale mal, como no está en mi control, no va a ser mi preocupación. O sea, mi única ocupación en ese momento es una mesa de mezclas, mis TDJs, mi piano y mi voz. Y estar en ese momento ahí, focus. ¿Qué me pide el cuerpo? ¿Hacia dónde voy? Sí, qué lindo. Yo he visto cómo te lo gozas y cuando estás ahí, cuando pones el piano y tal vez mucha gente que es performers no se lo disfrutan, como que entran, me pagan aquí esto, presento ya. Pero creo que el aspecto piano y fluir, porque después de tal vez de abrir y después como que ves que la gente encaja y ya fluye todo. Y tal vez eso es como que lo más bonito, siento yo. Sí. Notas el cambio en la gente. Que no me falte el palo santo ahí. ¿Qué significa eso? Para mí importantísimo. Yo limpio
la energía pues, de mi set y también pues, se lo paso a mi gente que está por ahí bailando. Y me encanta porque la gente reacciona. Pero sí, lo que decía antes es que notas la evolución de la gente en el set. Y en momentos más mágicos, en momentos en los que hay un parón y entra el piano, notas ese cambio en la gente. Momentos de desinhibición, de dejarse llevar a full, a esos momentos de piano en los que la gente, pues, o sea, se les cambia la cara, la energía yo lo siento que cambia. Y hay que algunos se echen a llorar. Controlas a todo un escenario, a una crowd, a un público, un beats. Qué responsabilidad, ¿eh? Qué bonito. Por eso me lo tomo como más allá que la música. O sea, cualquier persona que se ponga ahí está compartiendo cultura. Por eso la energía es tan importante, o las letras, o cómo te presentas con el público. Poder ser pues, lo más cercano que se pueda desde ahí, amable. Leerles, para que todos nos lo pasemos bien, ¿no? ¿Cuál es el momento más nervioso cuando tienes algo, un evento grande? No he sentido que tengo ya momentos nerviosos como tal. A lo mejor si las cosas no están preparadas, ¿no? Sí me ha pasado a lo mejor que faltan cosas por preparar o que mi piano no sé si suena bien y eso me pone nerviosa porque pues he hecho un trabajo y me he dejado la piel para que todo salga perfecto desde lo que yo puedo ofrecer. Entonces ver que llegar allí y cosas que tú no puedes controlar no están ready, me frustra. Pero una vez más, con lo que tienes que hacer magia. Porque aún así, ok, pues no estaba todo preparado al máximo. En los primeros 15 minutos el micro no estaba sonando y me lo han tenido que conectar. Estaba haciendo acople con los altavoces y ha sonado... Es que cualquier cosa puede pasar. Y aún así, ante esa situación, si estás en el minuto 16, tú tienes que estar en el presente y olvidarte de los 15 anteriores. Es que no te puedes quedar en ese momento nervioso o chafado por lo que ha pasado. O sea, si no, luego se te pasa el set y dices, pero ¿cómo he estado yo? O preocupado por esto, vas aprendiendo a fluir. Un mensaje para la industria, un mensaje para la música española, mundial, electrónica, DJs. Creo que siempre actuar desde un buen fondo en el que puedas ver a los demás, siempre a la persona que tienes enfrente, pero estar ahí, ¿no? En cada conversación. O sea, cuando alguien en una conversación, por ejemplo, cuando alguien te está respondiendo, no solo escuchar para responder, escuchar lo que la otra persona te está contando y de ahí se aprende una barbaridad. Bueno, para mí ha sido un honor hacerte esta entrevista. Creo que mucha gente te ha visto, te ha escuchado, has presentado para ellos, te conoce mucha gente, te sigue muchísima gente en Instagram. Y yo trabajando contigo he logrado ver tal vez una forma que hay mucho más detrás del set. ¿Qué es lo que va alrededor tuyo? ¿Cómo te preparas? Los struggles, lo difícil, lo fácil. Y ojalá que esta entrevista logre transmitir ese mensaje. Así que gracias por... Gracias a ti.